Hola, mi Buenos Aires querido. Aquí estamos otra vez por la invitación de Chitrak Das, a quien le agradezco mucho esta posibilidad de dar, transmitir una lectura del Bhagavad Gita y explicarlo, comentarlo un poquito del capítulo 13, el texto número 21. Entonces, como corresponde y como es necesario para si uno quiere recibir la inspiración del Señor, vamos a hacer la invocación al orador de Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces, como decía, vamos a leer del capítulo 13 del Bhagavad Gita tal como es, el texto número 21. Dice así: Karya karana kartritve hetu prakriti ruchyate purusha sukha dukhanam bhoktritve hetu ruchyate. Entonces la traducción, palabra por palabra, es Karya, del efecto, Karana, y la causa, Kartritve, en lo que respecta a la creación, Hetu, el instrumento, Prakriti, naturaleza material, Uchyate, se dice que es, Purusha, la entidad viviente, Sukha, de la felicidad, Dukhanam, y la aflicción, Bhoktritve, en el goce, Hetu, el instrumento, Uchyate, se dice que es. Y la traducción completa es: se dice que la naturaleza es la causa de todas las causas y efectos materiales, mientras que la entidad viviente es la causa de los diversos sufrimientos y disfrutes que hay en este mundo. Significado por Srila Prabhupada. Los diferentes tipos de cuerpos y de sentidos que hay entre las entidades vivientes se deben a la naturaleza material. Hay 8.400.000 diferentes especies de vida, y estas variedades son creaciones de la naturaleza material. Ellas surgen de los diferentes placeres de los sentidos de la entidad viviente, la cual, en consecuencia, desea vivir en un cuerpo u otro. Cuando ella se la pone en diferentes cuerpos, disfruta de diferentes clases de felicidad y aflicción. Su felicidad y aflicción materiales se deben a su cuerpo, y no a ella misma de por sí. En su estado original, no hay ninguna duda de su disfrute. Por lo tanto, ese es su estado verdadero. A causa del deseo de enseñorearse de la naturaleza material, ella se encuentra en el mundo material. En el mundo espiritual no hay tal cosa. El mundo espiritual es puro, pero en el mundo material todos se esfuerzan mucho por conseguir diferentes clases de placeres para el cuerpo. Puede que sea más claro decir que este cuerpo es un efecto de los sentidos. Los sentidos son instrumentos para complacer los deseos. Ahora bien, todo ello, el cuerpo y los sentidos que sirven de instrumentos, lo ofrece la naturaleza material. Y como se pondrá de manifiesto en el siguiente verso, la entidad viviente es bendecida o condenada por una serie de circunstancias de conformidad con el deseo y la actividad que tuvo en el pasado. Según los deseos y las actividades de uno, la naturaleza material lo pone en diversas residencias. El propio ser es la causa de su presencia en esas residencias y del disfrute o sufrimiento que lo acompañan. Una vez que se coloca en un determinado tipo de cuerpo, queda bajo el control de la naturaleza, porque el cuerpo, siendo materia,
actúa de acuerdo con las leyes de la naturaleza. En ese momento la entidad viviente no tiene ningún poder para cambiar esa ley. Supónganse que a una entidad viviente se la pone en un cuerpo de perro. Tan pronto como eso ocurre, tiene que actuar como un perro. Ella no puede actuar de otra manera. Y si la entidad viviente es puesta en un cuerpo de cerdo, se ve forzada entonces a comer excremento y a actuar como un cerdo. De forma similar, si a la entidad viviente se la pone en un cuerpo de semidios, tiene que actuar de conformidad con su cuerpo. Esa es la ley de la naturaleza. Pero en todas las circunstancias, la superalma está con el alma individual. Eso se explica en los Vedas, Mundaka Upanishad 3.1.1, de la siguiente manera: Dvasuparna Sayujya Sokkaya. El Señor Supremo es tan bueno con la entidad viviente que siempre acompaña al alma individual y en todas las circunstancias está presente en forma de la superalma o Paramatma. Vamos a repetir el verso. Karya karana kartritve hetu prakriti ruchyate purusha sukha dukhanam bhoktritve hetu ruchyate. Se dice que la naturaleza es la causa de todas las causas y efectos materiales, mientras que la entidad viviente es la causa de los diversos sufrimientos y disfrutes que hay en este mundo. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum tasmai Sri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangolangam Yateirin Yat Kripatanaham Bande Sri Gurum Dinataranam. Entonces estamos en este 13º capítulo del Bhagavad Gita con el cual empieza una sección que según los acharyas se relaciona más con el Jnana Yoga. Se ha dividido los 18 capítulos del Bhagavad Gita en 3 secciones. La primera, del primer capítulo al capítulo número 6, hay un énfasis en el Karma Yoga, o la acción sin resultados fruitivos, la acción con desapego. En el segundo capítulo, en el tercer capítulo, en el quinto capítulo, incluso cuando vemos en el cuarto que habla acerca de los diferentes tipos de sacrificios, también se refiere a que la acción es como un sacrificio. Hasta el sexto capítulo, que bueno, tiene más que ver con el Raja o Dhyana Yoga, encontramos más un énfasis puesto en la acción con desapego. Y a partir del capítulo 7 se enfatiza más, se trata más, culminando en el 12º capítulo, donde hay un completo énfasis en el Bhakti Yoga, en el servicio devocional. O sea, el servicio devocional es algo que vamos a encontrar en todo el Bhagavad Gita, pero es mucho más explícito, mucho más obvio en estos 6 capítulos del medio. Y a partir del capítulo 13 vamos a encontrar un énfasis sobre el Jnana Yoga, o el Jnana Yoga como un camino hacia el Bhakti, como un camino hacia la devoción, como una forma de entender, de racionalizar y de entender esta naturaleza material. Y bueno, en este 13º capítulo eso es muy, muy obvio, porque Krishna va a explicar, a partir de las preguntas de Arjuna, Krishna va a explicar qué es el cuerpo, qué es el campo, quién es el conocedor del campo, qué son las actividades, qué es el conocimiento. Va a hacer un análisis en estos diferentes elementos y le va a dar a Arjuna diferentes definiciones de estos elementos para que pueda entenderlo
mejor. No es un capítulo sencillo, no es un capítulo fácil, pero fundamentalmente lo que está enfatizando es la diferencia entre el cuerpo, el alma, quien es el habitante, el conocedor del cuerpo, las actividades en sí y el alma suprema, o el conocedor de todos los cuerpos. A lo largo de todo el capítulo, con diferentes explicaciones y definiciones, Krishna va a hacer claro estos aspectos, estos puntos. Y aquí él está diciendo que la causa de las actividades materiales, ¿no?, es la naturaleza material. La causa de las actividades en general es la naturaleza material. Y la causa de los sufrimientos y del disfrute es la entidad viviente. Aquí podemos ver dos elementos, obviamente la materia y el espíritu, pero, pero Krishna hace una diferencia entre de dónde se origina, ¿no?, todo lo que nosotros hacemos. Es un poco difícil a veces entender cómo se relaciona el alma con el cuerpo. De hecho, muchos ni siquiera creen en la existencia del alma, ¿no?, que es lo que para nosotros da vida, da energía al cuerpo. Y aquí se explica, ¿no?, que las acciones en sí son algo material. Prabhupada va a explicar que tanto el sufrimiento como el disfrute que se da en el mundo material a partir de los deseos y las acciones del alma, en la plataforma pura no son así. No hay una, no hay una dualidad entre disfrute y sufrimiento, porque la dualidad es propia de este mundo. Nosotros vivimos en un mundo bipolar, que vamos de un extremo a otro y continuamente estamos experimentando todas las dualidades, el dolor, la felicidad, el calor, el frío, la oscuridad, la luz, etc. En el mundo espiritual eso no existe. En el mundo espiritual el alma es Ananda, es porque es una de las características del ser, esenciales del ser, que es la bienaventuranza, la felicidad. Entonces Prabhupada va a decir, en el mundo espiritual es puro, uh, pero en el mundo material todos se esfuerzan mucho por conseguir diferentes clases de placeres para el cuerpo. Antes había dicho, sí, aquí, en su estado original no hay ninguna duda de su disfrute. En su estado original el alma es, como decía Ananda, es bienaventurada, es lo que constituye su verdadera naturaleza. Y esa es la razón por la que nosotros en el mundo, a pesar de todas las dificultades que podemos encontrar, estamos buscando esa felicidad, a pesar de que, bueno, lo intentamos y lo intentamos y lo intentamos y generalmente nos damos la cabeza contra la pared o nos damos de bruces con algún obstáculo o simplemente adoptamos eh, como espejismos de felicidad, de disfrute, que no son más muchas veces que descargas de adrenalina o embriaguez y situaciones ilusorias, espejismos, como decía antes, cosas que se disfrutan solamente en la mente o en un plano virtual, pero en las que no hay una felicidad real. O a veces consideramos que la felicidad es dejar de sufrir, ¿no? Por ejemplo, uh, como pasó en Argentina, que hacía tanto calor, y encontrar un lugar fresco, entrar en un lugar con aire acondicionado, o darse una ducha, o entrar en el agua, en un río, en el mar, se consideraba felicidad, un disfrute. Esa misma circunstancia en invierno es un sufrimiento, ¿no?
Hay gente, por ejemplo, aquí en Barcelona que en invierno acostumbra a ir a nadar al mar. Y está bien, es muy saludable, pero, pero bueno, definitivamente no es un placer, no es un disfrute. Ese mismo lugar, esa misma persona, en junio, julio, disfruta muchísimo el meterse en el agua, meterse en el mar. Las circunstancias simplemente cambian y lo que en un momento es un disfrute, en otro momento es un sufrimiento. Esa es parte de la dualidad. Y nosotros consideramos muchas veces que eso es felicidad, ¿no? O tomar un vaso de agua cuando estamos sedientos, o comer cuando estamos hambrientos, abrigarnos cuando tenemos frío, ¿no? Y es todo relativo, ¿no? Porque cambian las circunstancias y ese mismo placer se transforma en sufrimiento. O comer algo que nos resulta muy agradable, muy placentero, ¿no? Y uno quiere seguir disfrutando y sigue comiendo y sigue comiendo y se enferma y después tiene unos dolores de estómago tremendos. Entonces, lo que nosotros pensamos que es sufrimiento o que es disfrute en este mundo o que es felicidad en este mundo, es simplemente una ilusión relativa a un momento, a una circunstancia en particular. Pero no hay un disfrute constante, no hay una felicidad constante. Y eso es lo que nosotros buscamos, porque como decía antes, constituye parte de nuestra naturaleza. Y por eso, a pesar de que no podemos encontrarlo en este mundo, a pesar de que solamente encontramos momentos ilusorios de felicidad, seguimos insistiendo y seguimos buscando. Y es lo más lógico. No es simplemente que somos tontos, que, que estamos, como decía Einstein, eh, repitiendo lo mismo y tratando de obtener un resultado diferente. No, es que esa búsqueda es lo más natural para nosotros porque forma parte de nuestra esencia. Tanto la felicidad como la eternidad, como la conciencia, como el conocimiento, forman parte de nuestra naturaleza. Entonces, lo más lógico es que lo busquemos. El problema o la cuestión es dónde lo buscamos, en qué lo buscamos, ¿no? Entonces, Prabhupada va a seguir diciendo que a causa del deseo de enseñorearse de la naturaleza material, el alma se encuentra en el mundo material, ¿no? Entonces, nosotros queremos venir acá y volvernos los amos, los propietarios. Esto es mío, este es mi ordenador, esta es mi casa, esta es mi familia, esta es mi propiedad, este es mi cuerpo. Y sí, por un tiempo lo tenemos. Por un tiempo podemos decir, no, yo soy este cuerpo, yo soy esta persona, pero en un momento tengo que dejar todo eso. Entonces no hay una verdadera propiedad, no hay una verdadera posesión. ¿Por qué? Porque se nos da. No es algo que nosotros hayamos creado, no es algo que nosotros hayamos manifestado por nuestra propia energía y habilidad e inteligencia, sino que simplemente se nos da, lo recibimos, se nos presta por un tiempo y en un momento tenemos que devolverlo. Entonces no somos los propietarios. Entonces cuando decimos esto es mío, es ese deseo que dice Prabhupada acá de enseñorearnos, adueñarnos, apropiarnos de la naturaleza material. Y por ese motivo nosotros estamos acá, atrapados en esa ilusión, porque así es como funciona la naturaleza material. La naturaleza material es un gran, enorme, gigantesco espejismo en el cual nosotros como un laberinto de espejos, vamos de un lado para otro y no sabemos para cuál es la salida o cuál es el camino correcto, qué es lo real o qué es lo irreal. Eh, entonces en ese laberinto es en el que nos encontramos buscando
una dirección o buscando una salida o buscando nuestra identidad, buscando un disfrute, buscando cómo recuperar esas cualidades que, que son parte de nosotros, pero que a veces ni siquiera nos recordamos. Entonces, en nuestro deseo de adueñarnos, apropiarnos de algo que nos supera, porque la naturaleza material es enorme, es inconmensurable para nuestra mente, y nosotros somos tan pequeños, ¿no? Entonces nos supera. Eh, es mucho más fuerte, es mucho más hábil, es mucho más capaz, ¿no? Y siempre está de vuelta, ¿no? Nosotros vamos y la naturaleza material ya fue y vino varias veces. Entonces, todo nuestro esfuerzo por querer controlar, por querer disfrutar, se ven superados. Pero la naturaleza material, por otro lado, nos nos provee de lo necesario, porque de esa manera nos mantiene atrapados, nos provee y nos da de vez en cuando alguna gota de lo que estamos buscando, y nos da los instrumentos, nos da las herramientas para poder seguir tratando, eh, porque esos son los sentidos, ese es el cuerpo. Y en ese seguir tratando, nosotros pensamos, bueno, ahora quiero disfrutar de esta manera, ahora quiero disfrutar de esta otra. Y la naturaleza material va ajustando lo que nos da de acuerdo a ese deseo. Entonces hay una combinación, por un lado, el deseo que nosotros tenemos de decir, bueno, quiero, no sé, me gustaría volar, o me gusta nadar, o me gusta cantar, o me gusta hacer música, o así, disfruto de la vida, quiero disfrutar de la vida de esta manera. Y por otro lado está lo que nosotros hacemos, el karma que vamos generando, que vamos acumulando, las acciones que vamos realizando, que se van acumulando, y determina las facilidades que la naturaleza material nos va a dar en nuestra siguiente vida, ¿no? Entonces decía, si alguien quiere volar, bueno, hay cuerpos que se ajustan mejores, se ajustan mejor para volar. Si nuestro karma es muy bueno, entonces podemos conseguir, por ejemplo, un cuerpo de semidios, un Gandharva, un Vidyadhara, que pueden volar sin aviones, sin tener necesidad de ninguna tecnología, pueden volar por sí mismos. Y si nuestro karma no es tan bueno, eh, si nuestro karma es más o menos medio, ¿no? Entonces, bueno, podemos en nuestra siguiente vida quizás ser pilotos de un avión, de una aeronave. Y si nuestro karma es definitivamente malo, entonces la naturaleza material nos da un cuerpo de pájaro, o de insecto, de mosca, o de abeja, o de avispa, cualquier cosa que vuele. Y eso pasa en todos los órdenes, porque la naturaleza material tiene una variedad amplísima de posibilidades, ¿no? Como Prabhupada estaba diciendo en el significado, que podemos encontrar, es algo que podemos encontrar en las escrituras, hay 8.400.000 especies de vida. Entonces, hay opciones muy variadas. Dios ha creado tanta variedad, tantas formas, en principio para satisfacer el ansia, el deseo del alma, ¿no? Y como nosotros somos capaces de manifestar tantos deseos, tanta variedad de deseos, eh, no uno individualmente, sino como seres, ¿no? Hay tanta variedad de seres y por lo tanto hay tanta variedad de deseos. Entonces la naturaleza material, bajo la dirección de Dios, nos da muchísimas posibilidades, nos da muchísimas opciones. Entonces nos va proveyendo de acuerdo a nuestro deseo y a nuestro karma de un cuerpo en el cual disfrutar. Entonces a eso se refiere
el verso cuando dice Karya, ¿no? Karya es del efecto, no se refiere a eso. Bueno, en otros comentarios lo traducen como el conjunto, ¿no? Karya el cuerpo y Karana el conjunto de, de sentidos y, y la mente, ¿no? Por ejemplo, creo que es Ramanujacharya o Keshava Kashmiri, no estoy seguro ahora, eh, que cuando traduce Karana, cuando lo explica, dice, bueno, esto es los 13 elementos, es decir, los 10 sentidos, los 5 sentidos de la percepción, el oído, el olfato, el gusto, la vista, el tacto, y los 5 sentidos de la acción, ¿no? Karmendrias, es decir, las manos, las piernas, la boca, el órgano genital, el órgano excretor, la vista. No, la vista no, perdón. Eh, bueno, son los sentidos con los que nosotros, los instrumentos con los que nosotros actuamos, por eso se llama karmendrias, indrias, sentidos y karma de acción, con los que realizamos acciones. Y ahí tenemos 10. Y después tenemos la mente, la inteligencia y el ego. Entonces, él traduce karana como este conjunto de instrumentos que la naturaleza material nos va proveyendo para que podamos satisfacer esos deseos. Y eso se conjuga con el karma. Es decir, nosotros si tenemos un buen karma, tenemos más facilidades para poder satisfacer esos deseos. Porque alguien puede decir, bueno, un pájaro puede volar libremente, ¿no? Muchas personas que les encantaría ser pájaro, pero la vida del pájaro, desde el punto de vista espiritual, no es muy apropiada. La vida de cualquier animal, desde el punto de vista espiritual, es prácticamente, las posibilidades son nulas. No tiene posibilidad de preguntarse quién es, ni elegir, porque no tiene libre albedrío, solamente puede actuar de acuerdo a su naturaleza. Como dice Prabhupada, la persona que tan pronto obtiene un cuerpo de perro, tiene que actuar como perro, o el que recibe un cuerpo de cerdo se ve forzada, dice, a comer excremento y actuar como un cerdo, ¿no? Y el cerdo, bueno, disfruta en la porqueriza, disfruta en el fango, disfruta con el excremento, disfruta. Sí, hay un disfrute, pero de un nivel muy bajo, en una conciencia muy baja. Entonces, por más que uno piense, no, bueno, pero no se la pasan tan mal, no, a veces vemos las mascotas que los dueños les proveen de todo, bueno, no se la pasan tan mal, pero ¿qué opciones tienen? ¿Qué posibilidades tienen? Llega la muerte y no pueden entender, ¿no? Hace un par de años se murió mi perra y pobrecita no tenía la menor idea de lo que estaba sucediendo. Se veía en sus ojos, en su mirada, se podía ver que no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. Entonces no hay posibilidades, eso es mal karma. En cambio, en un cuerpo, en un nivel más desarrollado, ¿no? Sí hay más posibilidades, no solo para disfrutar, sino para poder elegir, ¿no? Lo que es fundamental en, en nuestro aventura, nuestra travesía por este mundo, poder elegir, tener la capacidad de elegir las cosas correctas. Más allá de que las formas animales, la vida del animal no es tan romántica o idílica como a veces se la pinta, ¿no? El hecho de volar sí puede ser muy lindo, pero ¿han visto alguna vez cómo comen los pájaros? La ansiedad que, que,
sufren todo el tiempo, ¿no? Porque en cualquier momento puede aparecer algún peligro, puede aparecer algún depredador que se los coma. Y los animales están en la naturaleza, están en una constante ansiedad entre comer y no ser comidos. Entonces, por más que se los vea de una manera así romántica, eh, idealista, no es muy agradable, ni seguro, ni ideal tener un cuerpo animal. Entonces, la naturaleza material nos va a proveer el cuerpo de acuerdo a nuestros deseos y de acuerdo a nuestro karma. Por eso Krishna le está diciendo acá a Arjuna que la naturaleza es la causa de todas las causas y efectos materiales, ¿no? La naturaleza material, si hablamos en términos informáticos, provee el hardware, ¿no? Para que se ejecute un programa, ¿no? Y la entidad viviente es la que determina el programa, el software, ¿no? Es decir, los diversos disfrutes y sufrimientos. ¿Por qué? Porque la, el físico, el cuerpo, la parte material, está en función del disfrute o del sufrimiento, está en función de eso. El objetivo del cuerpo, de un cuerpo en particular, de un grupo de sentidos en particular, está en función del disfrute que se va a conseguir a través de esos instrumentos. Entonces, es como un ordenador se construye en base o para que se ejecute algún tipo de programa, ¿no? En el caso del cuerpo, ¿no? Está para que la conciencia pueda desempeñarse, pueda desarrollarse. Y hay cuerpos que son más aptos y cuerpos que son menos aptos, ¿no? Por ejemplo, como decía antes, el cuerpo de perro o el cuerpo de cerdo es menos apto, no tiene la conciencia al nivel que tiene un ser humano o tiene un ser superior, ¿no? Tienen una conciencia muy limitada, no pueden decidir, no puede elegir, tiene, como dice Prabhupada acá, tan pronto recibe un cuerpo de perro, tiene que actuar como perro, tan pronto recibe un cuerpo de cerdo, tiene que actuar como cerdo, no puede elegir leer, investigar, buscar, tratar de trascender, tratar de salir de esa situación, tratar de superarse, no lo puede hacer, porque su programación, su software, su hardware, está limitado a hacer solamente ciertas actividades, ciertas cosas, ¿no? Que realiza, como dicen, o por instinto o por impulsos naturales, y más de eso no puede hacer, ¿no? Entonces, el ser humano tiene una, una programación más desarrollada, ¿no? Más capaz para poder eh, crecer, evolucionar más su conciencia, ¿no? Y vemos eso a lo largo de la vida, como al principio en nuestra niñez estamos más condicionados y a medida que vamos creciendo, vamos aprendiendo, vamos madurando y, y vamos teniendo más capacidad para entender y para mejorar y para crecer y para en última instancia trascender, ¿no? Si nos limitamos solamente a cumplir o a satisfacer necesidades básicas como comer, dormir, relacionarnos, defendernos, bueno, es lo mismo que hacen los animales, no hay mucha diferencia. Pero si tratamos de ir más allá de esas necesidades básicas y le damos el lugar que se merecen como algo necesario, pero no imprescindible, digamos, no el objetivo de la vida, entonces tenemos posibilidad de ir más allá de una situación física, ir
y crecer a un nivel espiritual. Esa es la idea del Bhagavad Gita, por eso es que estamos leyendo, estudiando, comentando el Bhagavad Gita, investigando para poder trascender, para poder liberarnos, para ir más allá de esta situación condicionada, atados a nacer, a envejecer, a enfermarnos, a morir, volver a nacer, envejecer, enfermarnos, morir, volver a nacer, etcétera. Una y otra vez y otra vez y otra vez. Y siempre pasando por todos estos tipos de vehículos que nos condicionan, que nos limitan, que nos aprisionan, y en los que no podemos encontrar realmente lo que es lo que nosotros queremos. No podemos, por más que nosotros vinimos acá para controlar, para disfrutar, no está pasando, no está sucediendo. Es al revés. La naturaleza nos, nos manipula, nos maneja, nos lleva de un lado para otro, como marionetas, como títeres. A veces nos hace tomar un cuerpo y actuar de una manera, a veces nos hace tomar otro cuerpo y actuar de otra manera, a veces una modalidad nos influencia para hacer algo eh, impulsivo, otras veces otra modalidad nos influencia para no hacer nada, quedarnos inertes. A veces otra modalidad nos influencia para hacer algo saludable, sano, y a veces hacemos cosas que no son saludables, a veces hacemos locuras, a veces hacemos cosas inteligentes. Somos marionetas simplemente en este mundo, no estamos controlando nada. Entonces, si queremos trascender, si queremos salir, si queremos dejar de estar controlados por una naturaleza que nunca va a satisfacernos, nunca va a permitirnos ser verdaderamente felices, nunca va a permitirnos vivir por siempre, porque no va con su esencia, ¿no? Esa es la naturaleza de la naturaleza. La naturaleza, ¿no? Como decía Heráclito, está en continua transformación, ¿no? El famoso ejemplo que se da de su filosofía, que uno no se baña 2 veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque está fluyendo continuamente, está cambiando continuamente, está transformándose continuamente. Es el reino de la impermanencia. Y por otro lado, el otro filósofo que siempre se lo pone como contrincante o como opuesto, ¿por qué? Porque describe el ser, ¿no? Parménides, el ser, él decía, el ser es, y ya está, o sea, siempre es, ¿no? Siempre existe, ¿no? Esta idea, esta dualidad la encontramos en la filosofía Sankhya, la encontramos en el Vedanta, y, y así podemos entender, o sea, cuando entendemos que son dos cosas que están conviviendo, que están existiendo, la naturaleza material cambiante y el ser, el Atman, permanente, entonces podemos entender lo que sucede en nuestro interior, ¿no? Porque por un lado nos encontramos queriendo disfrutar de las cosas externas y las cosas externas están cambiando, pero nosotros no queremos dejar de disfrutar, porque es una combinación incompatible. O sea, el cuerpo y el alma, en realidad, si bien están relacionados, no están mezclados, ¿no? Porque son dos dimensiones, son dos naturalezas opuestas, distintas. El alma queda presa más por una cuestión de conciencia, no por una cuestión práctica, queda presa del cuerpo. No es como, por ejemplo, en la filosofía Sankhya se explica que Purusha, el alma, eh, es como la persona, y Prakriti o la naturaleza es como un espejo. Entonces, cuando la persona se mira en el espejo, en realidad
no, el reflejo del espejo no es la persona. El espejo en sí, por otro lado, no tiene vida, es un elemento inerte, es simplemente materia muerta. Pero cuando la persona se mira en el espejo, parece como que el espejo cobrara vida, ¿no? Y muchas veces vemos que, que los espejos desorientan o ilusionan o confunden a la gente, ¿no? Como hablábamos, como decíamos antes, de los laberintos de espejos. Una vez me tocó trabajar en un sitio que había espejos, un sitio de entretenimiento, que había espejos que deformaban las imágenes de las personas y parecía que la persona era gorda o era flaca o era alta o era baja o así, cambiaba por las ondulaciones del espejo, cambiaba el aspecto. Es muy gracioso, pero bueno, no era real. Las personas no eran ni gordas, ni altas, ni flacas como lo que mostraba el espejo. Entonces, esa identificación que nos hace pensar que nosotros somos algo que no somos, es la relación entre el purusha o el alma y prakriti o la naturaleza, ¿no? Como decíamos, la naturaleza está muerta, es inerte, no tiene vida, no tiene conciencia por sí misma. La conciencia se la da la persona, el alma, el purusha, ¿no? Pero en realidad, en ese mirarse en el espejo y activarla y darle vida, no hay contacto, no hay no hay una relación de entrar en contacto, de mezclarse, ¿no? Y esa es la situación del alma dentro del cuerpo, ¿no? que, que se identifica con algo que no es, porque a veces la gente piensa, bueno, sí, yo soy un alma, pero también soy un cuerpo, o incluso llegan a decir yo soy un cuerpo que tiene un alma. No, no, nosotros somos almas, y punto. Y el cuerpo es con lo que nos identificamos, como el espejo. No somos el espejo. De la misma manera, no somos el cuerpo, ¿no? Pero la ilusión es tan grande, la naturaleza material es tan grande, que aún sabiendo todo esto, aún entendiendo todo esto, nosotros seguimos pensando de que somos el espejo, seguimos pensando de que somos el cuerpo, porque esa es la capacidad, la habilidad, ¿no? La potencia de la naturaleza material, que aún leyendo el Bhagavad Gita por años, leyendo las Upanishads, leyendo este, toda la literatura filosófica, sapiencial que queramos, no podemos realizarlo, porque no es por jnana yoga, por lo menos en esta era, no es por el análisis, no es por el jnana yoga que vamos a encontrar vamos a alcanzar la liberación o la realización de nuestra identidad espiritual. Esto simplemente nos sirve para darnos una base, ¿no? Darnos un argumento lógico eh, en los cuales, en el cual basar nuestra fe o nuestra voluntad, nuestro deseo de emprender un camino espiritual, ¿no? Por eso es que Krishna explica, comienza en el segundo capítulo del Bhagavad Gita a explicarle a Arjuna la diferencia entre el cuerpo y el alma. O sea, es prácticamente imposible que una persona realice ese conocimiento así tan pronto, ¿no? Pero le establece en el comienzo cuál es el objetivo, ¿no? Cuál es la base por la cual emprender un camino de autorrealización. Entonces, este conocimiento, todos estos razonamientos que Krishna nos da, nos ayudan a entender cuál es nuestra verdadera naturaleza, qué es este mundo, cuál es la relación entre ambos, ¿no? En todas estas eh,
filosofías, todos los darshanas, como el Vedanta, como el Samkhya, a través de distintos argumentos, el Nyaya, el Vaisheshika, a través de distintos argumentos, el objetivo es, o el yoga, entender que, bueno, yoga en realidad es la puesta en práctica del Samkhya, entender qué es lo que nosotros tenemos que comenzar a hacer, qué es lo que tenemos qué camino tenemos que emprender para alcanzar nuestra verdadera naturaleza, nuestra esencia, despertar, recuperar nuestra identidad. Y por eso Prabhupada termina el significado diciendo, a ver, pero en todas las circunstancias la superalma está con el alma individual. Eso se explica en los Vedas, en la Mundaka Upanishad, de la siguiente manera: Dva Suparna Sayuja Shokaya. El Señor Supremo es tan bueno con la entidad viviente que siempre acompaña al alma individual y en todas las circunstancias está presente en la forma de la superalma o Paramatma. Eso es lo que también está explicando Krishna en este capítulo, que de entre todos los propietarios de cuerpo, de todos los conocedores de cuerpo, hay un conocedor supremo que los conoce a todos, ¿no? Y que los acompaña. Y los acompaña en todas las formas, siempre. No importa si está en un cuerpo de perro, si está en un cuerpo de cerdo, si está en un cuerpo de bacteria, o de árbol, o de semidios. Lo acompaña, como dicen, en las buenas y en las malas, siempre. Y esa es la única forma, a través de su compañía, a través de su iluminación, a través de su misericordia, de su gracia, es la única forma que nosotros podemos realizar esta identidad espiritual que tenemos, esto que se explica en estos textos, en estos capítulos. Por lo menos en esta era. Quizás en otra era las personas eran más inteligentes y a través de la lógica y de la razón podían llegar a la realización, a la experiencia de que no eran el cuerpo, de que son almas espirituales. Pero yo sinceramente dudo completamente de que en esta era nosotros podamos alcanzar la autorrealización a través del Jnana Yoga. Si no es por la gracia, por la misericordia de Krishna, es muy difícil, prácticamente imposible. Bueno, ya Krishna mismo lo dice, esta energía mía divina es muy difícil de superar. Eso lo decía Krishna hace 5.000 años atrás, en otra era, sí, cuando los hombres tenían más capacidad. Y no solo eso, si Krishna dice es muy difícil, para Krishna las cosas no son difíciles. Entonces, si él está diciendo es muy difícil, se debe entender, o por lo menos se debe presumir de que es prácticamente imposible, ¿no? Después también va a decir de muchos miles de hombres que buscan, ¿no? ¿no? De muchos miles de hombres que buscan la autorrealización, tal vez uno lo consiga, y de miles que lo consiguen. Hoy podemos hablar de millones porque la población de la Tierra es mucho mayor y las cualidades o las capacidades son mucho menores. Entonces, dice, de todos esos, difícilmente alguno me conoce a mí, porque solamente se lo puede conocer a él y alcanzar ese grado de despertar espiritual en relación o en una relación amorosa con Dios cuando Él se presenta, cuando Él se da. Eso solamente lo consigue el Bhakti. Entonces, por eso es que a lo largo de estos últimos 6 capítulos del Bhagavad Gita, es decir, del 13 al 18, Krishna nos va llevando por medio del Jnana Yoga hacia el Bhakti Yoga.
¿no? En el capítulo 18 vamos a encontrar muchas referencias al Bhakti Yoga como objetivo de ese Jnana Yoga. Como toda la comprensión, todo el entendimiento que la persona alcanza a través del razonamiento y a través de la lógica y los argumentos, ¿no? Lo tienen que conducir a la devoción, ¿no? En Manmanava, Madbhakto, Manyachima, Namashkuru, Manevayashi Satyante Pratyashame Priyosime, dice Krishna en el capítulo 18. Entonces, ocupa tu mente en pensar a mí, ofréceme reverencias, vuélvete mi devoto, etc., ¿no? Entonces, nosotros lo más inteligente que podemos hacer es, por un lado, estudiar, comprender, razonar, pero progresar y fundamentar eso hacia la devoción, hacia el cultivo de la devoción, hacia dirigir nuestra mente hacia Krishna, ¿no? Así como decía antes, ¿no? Patanjali le dio instrumento a la filosofía Sankhya, porque la filosofía Sankhya es Jnana Yoga, así como muchas formas de Vedanta o de Nyaya, de Vaisheshika, eso es Jnana Yoga, es tratar de entender todo a través de la especulación y el razonamiento, ¿no? El Nyaya, por ejemplo, se fundamenta especialmente en los instrumentos para adquirir conocimiento eh, y en la veracidad de ese conocimiento y en la lógica y la razón, ¿no? Por eso se lo llama también Tarka Shastra o la ciencia de la lógica. Entonces, todos esos procesos son parte del Jnana Yoga, ¿no? Y en el caso del Raja, de la escuela de Patanjali, que es el otro Darshana, le da al Sankhya, o sea, es un proceso que está basado en la filosofía Sankhya, le da a esta filosofía las herramientas o la actividad, el proceso por la cual poner en la práctica esta filosofía y, y alcanzar esa separación, ese kaivalya, ¿no? Esa separación entre Prakriti y Purusha, o como decíamos antes, entre el espejo y la persona. Y el Bhakti Yoga, que es fundamentalmente está basado en la filosofía Vedanta, aunque también tiene muchos elementos del Sankhya, como podemos encontrar en el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es uno de los textos fundamentales del Vedanta, ¿no? El Vedanta tiene tres pilares en los que se fundamenta, ¿no? Los Upanishad, ¿no? El Traya Prasthana se llama en sánscrito. Las Upanishad, el Vedanta Sutra, el libro que escribió Badrayana Vyasade, comentando los Upanishad, es decir, hay una íntima relación entre las Upanishad y el Vedanta, y el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es un texto fundamental en el Vedanta, pero tiene muchos elementos del Sankhya, ¿no? Entonces, a través de todos estos razonamientos y lógicas y argumentos y procesos intelectuales, nosotros podemos entender quiénes somos, eh, como es la estructura del Vedanta, ¿no? Sambandha, Videya y Prayochana, ¿no? ¿Quiénes somos? El Sambandha, ¿quién es Dios? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es nuestro origen? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestra naturaleza? Eso es Sambandha, ¿no? Y el llevarlo a la práctica es el Avideya. El razonamiento no es Avideya, ¿no? Como se piensa en el Jnana Yoga y que lo utilizan especialmente los seguidores del Advaita Vedanta. ¿Por qué no es Avideya el razonamiento? A pesar de que hay una actividad, simplemente porque no tenemos la capacidad para alcanzar esa realización, esa autorrealización con la programación o con el condicionamiento que tenemos en esta era. No sé, tal vez, como decía antes, tal vez en otras eras sí era posible. En esta era no es posible. Y lo digo que siendo alguien que se inspira especialmente
con, con la lógica y la filosofía, pero justamente eso me da la pauta de que eh, no es factible alcanzar en esta era, por lo menos para la gran mayoría de las personas, la autorrealización a través del Jnana Yoga. Si nosotros no recibimos la ayuda de Krishna, la misericordia de Krishna, entonces no podemos desarrollar esa, esa experiencia, ¿no? Como él dice, y aquellos que en la medida en que se rinden a mí, yo les doy la inteligencia por la cual pueden alcanzarme. ¿No? Si nosotros recibimos su gracia, entonces sí podemos entender y realizar verdaderamente nuestra identidad espiritual. De otra forma, bueno, vamos a seguir eh, debatiendo y razonando y especulando, pero eso no se va a hacer experiencia. Es como los filósofos que vemos en Occidente, a lo largo, o los munis en la India, o en todo el mundo. Siempre ha habido pensadores y difícilmente encontramos que alguno de esas personas haya alcanzado la iluminación, la autorrealización por medio del razonamiento y no de la práctica. Como decía antes, la práctica del Sankhya es el yoga, la práctica del Jnana Yoga es el Bhakti Yoga. Nosotros solamente vamos a recibir la realización y la comprensión de nuestra identidad espiritual por la gracia de Krishna. ¿Por qué? Porque Krishna está en el corazón de todos y de él provienen la memoria, el conocimiento y el olvido, ¿no? Si nosotros, no, él dice, yo soy quien ha de ser conocido a través de todos los Vedas. Y los Vedas, si bien nos dan diferentes alternativas, como el Bhagavad Gita, Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga, Bhakti Yoga, en última instancia todo nos conduce hacia el Bhakti. Entonces es solamente la práctica del Bhakti que lo que nos puede abrir la puerta de la iluminación, pues nos puede abrir la comprensión de nuestra identidad espiritual. Entonces, este capítulo, y bueno, también vemos, por lo que conocemos en este corto tiempo que hemos practicado la conciencia de Krishna, este capítulo, el capítulo 13, no le gusta a nadie, porque, porque tiene mucho jnana, ¿no? Entonces no es fácil de comprender, ni muy atractivo, ni muy eh, elegido cuando hay que dar clases, ¿no? A pesar de que, bueno, básicamente está explicando muchas de las cosas que ya han sido explicadas, pero el Jnana Yoga es algo árido, ¿no? Es como cuando Arjuna le pregunta a Krishna que, qué es más fácil, ¿no? Si la realización o comprender el aspecto impersonal o el aspecto personal. Y Krishna le dice, no, el camino del aspecto impersonal, o sea, el camino que está más influenciado por el Jnana Yoga, es estéril, es árido, es difícil. Entonces, lo que más recomienda Krishna es el camino de la devoción. Así que espero que todos puedan emprender ese camino o continuarlo y, y hacer de sus vidas un gran éxito. Bien, esto es una grabación. Lamentablemente no voy a poder responder preguntas porque por la diferencia horaria con España, el horario de la clase en Buenos Aires para mí se hace tarde, ¿no?
la clase terminaría a las 10, 10:30 de la noche y a mí ya el cerebro no me funciona. O sea, la última clase ya creo que lo expliqué, pero bueno, si hay alguien que no haya estado, les pido disculpas por no hacer el sacrificio de quedarme tan tarde, pero eh, bueno, ya me funciona poco y a la noche me funciona todavía menos. Y agradezco a Chitrak y a los devotos la comprensión y la posibilidad, por un lado, de que me inviten a dar la clase y por otro lado que me tengan paciencia con esta forma de grabar las clases y subirlas. Y les agradezco muchísimo a todos por estar ahí. Hare Krishna.